Bienvenido a esta clase de trading en la sesión número 5. En esta sesión comenzaremos a entrar un poco más a los gráficos para que puedas elaborar una estrategia de trading. Muy bien, recuerda que antes de empezar, este curso no garantiza la rentabilidad, es completamente informativo y se recomienda adquirir mayor información y experiencia antes de empezar en el trading. Pues en esta sesión número 5, el tema importante y el centro de todo esto va a ser estrategias de trading. Y para la estrategia de trading, lo que te quiero decir es que no hay una estrategia correcta, al igual que los caminos que comenzamos a ver anteriormente. En este caso, tú puedes ver en la pantalla, tenemos 3 caminos, y los 3 caminos son diferentes. Sin embargo, no quiere decir que uno es mejor que el otro. Porque cuando ponemos esta perspectiva de que algo es mejor que otro, es porque simplemente tenemos una afinidad frente a algo. En este caso, si nosotros vemos la imagen de la izquierda, es un camino con tierra, altos, bajos, está lleno de naturaleza, tiene tierra, tiene piedras y pues está lleno de árboles. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a diferencia que la imagen del centro, que es una carretera completamente recta, es una autopista, se podría decir, que es completamente recta, no hay nada hacia los lados, al menos de unas montañas a lo lejos, pero no quiere decir que la primera y la segunda, pues la primera está bien o la segunda está bien, o la primera está mal y la segunda está bien. Simplemente son perspectivas. ¿Y qué ocurre? Que hay personas que tienen una afinidad a ir a un terreno, un 4x4, a tierra, con un vehículo obviamente adecuado a un 4x4 para poder disfrutar de lo que tiene la adrenalina del 4x4. Y por otro lado, hay personas que tienen una mayor afinidad a una autopista recta, porque pueden utilizar su vehículo, ya sea una moto, un auto, un carro, y lo puedan utilizar a mayor velocidad. Entonces quieren una línea recta para que puedan experimentar la adrenalina de la velocidad. Y por el otro lado tenemos una vía en que tiene un atardecer con palmeras, tiene curvas, no es tan recto y se puede utilizar para las dos. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Lo único que quiero dejarte como una enseñanza es de que todos los caminos están bien y que cada uno elige el camino que quiera correr. En este caso en trading, lo que te quiero mencionar con esta analogía es que existen diferentes tipos de inversión y existen las inversiones a corto plazo, en donde se encuentran más los traders. A mediano plazo, aquí están un poco más los inversionistas. Yo te lo puedo decir que aquí están más los inversionistas porque ellos comienzan a buscar un rendimiento a mediano o largo plazo. Y los de riqueza es lo que están completamente a largo plazo. Ya vimos los casos como por ejemplo Jeff Bezos, que era un visionario en base a lo que quería crear. Elon Musk y todas las personas que han creado empresas que hoy por hoy están revolucionando la industria, fueron un poco más como visionarios y ellos generan algo enfocado más a la riqueza. No es que buscan algo en corto tiempo que les genere dinero o un cash flow en corto tiempo y listo. O no quieren algo que sea como, ok, quiero que esto me genere un rendimiento promedio para poder estar bien, que es un mediano plazo, y ser como un inversionista. Ellos ya son un poco más visionarios. ¿Y qué te digo aquí? Que cualquier camino que tú elijas, todos están bien. Ahora, tú puedes ser un trader, después te puedes volver un inversionista a mediano plazo y a largo plazo. Ahora, lo importante aquí es que tú recuerdes que Jeff Bezos tenía una mentalidad de largo plazo. Es por eso que se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, porque su mentalidad no fue a corto plazo, no fue un tema de quiero hacer un negocio pequeño que me genere un ingreso de $1,000, $2,000, $5,000 para poder vivir yo y mi familia y listo, ya está. Él tenía una idea y esa idea se enfocó en construirla durante muchos años. Él sabía a dónde quería llegar porque tenía una mentalidad a largo plazo. Lo mismo ocurre con el tema de trading. En el trading, cuando ya nos enfocamos a los que son los traders, a que sería más un a corto plazo, por decirlo de esta manera, que sin embargo tienes que entender que el proceso de desarrollar esta habilidad es un mediano largo plazo, no es que se lo puede lograr de la noche a la mañana, quiero que lo comprendas aquí, porque
Lo que estamos hablando aquí es los tipos de estrategias de inversión. Pero por otro lado está la educación. Que tú te conviertas en un trader no quiere decir que tú en corto plazo vas a tener un rendimiento. Toma esto como cualquier educación. Nosotros hemos asistido, la mayoría, hemos asistido a una escuela o un sistema educativo en donde tú empiezas desde lo más pequeño y vas subiendo de cursos, de niveles, que llegas a un punto en donde ya te gradúas y pues empiezas otro nuevo ciclo de educación y eso es lo mismo, ¿no? Entonces vas subiendo. Todo esto fue en desarrollar cierta cantidad de años. Esto no lo encontramos de la noche a la mañana, no es que fuimos un fin de semana al colegio y ya nos graduamos. Fue un proceso que íbamos aprendiendo ciertas cosas que con el objetivo del sistema educativo era aprender a desarrollar ciertas habilidades para definir por qué camino elegir y tomar una decisión. Pero esto fue un proceso. Ahora, lo mismo ocurre con el tema del trading. Esto es un proceso. No te garantizan que porque tú seas trader de la noche a la mañana o en un fin de semana o en una cierta cantidad de videos te vas a volver rentable o vas a comenzar a vivirte el trading. Eso no funciona de esa manera. Pero cuando tú ya eres un trader, desarrollas una estrategia de inversión en el que buscas hacer inversiones a un corto plazo. Ojo, y a corto plazo me refiero a esto de aquí. Es ser un scalping, ser un day trading o ser un swing trader. ¿Qué significa esto de scalping, day trading, swing trading? Es que el scalping lo que busca hacer son operaciones que duran entre segundos o minutos, ¿vale? El day trading lo que busca hacer son operaciones que duran entre minutos, máximo horas. Busca hacerlo en el día. Es decir, yo puedo hacer una inversión en la mañana y a las 2 horas pues puedo salir de mi inversión y generar un rendimiento y ese rendimiento me lo llevo. O en el caso de los swing traders, lo que buscan son hacer operaciones que duran días o semanas. En este caso, pues, pueden ser días y a veces se pasa de una semana a otra, ¿ok? Esto es más que nada el tema de temporalidades de cómo tú ves el gráfico para hacer una inversión. Lo vamos a ver más adelante como un ejemplo. Y dentro de la estrategia de trading, es importante que tú tengas unos puntos muy fijos, que son: ¿cuál es tu punto de entrada en el mercado? O sea, ¿qué es lo que te va a determinar a ti tomar una acción de comprar o de vender? ¿O qué va a determinar que tú tomes la decisión de comprar una acción o vender una acción? En este caso estamos enfocando este curso en el tema de Forex. Lo vamos a comenzar a enfocar con las gráficas que vamos a comenzar a ver, para que tú puedas identificar en qué momento es mi punto de entrada en el mercado, en qué momento es donde yo tengo que aplastar el gatillo para poder invertir el dinero. Y como puedes ver en la parte de atrás sale un rifle, que es como un francotirador, y quiero que te quedes con esta imagen. Tu punto de entrada es como que si tú fueras un francotirador. Un francotirador lo que hace es utiliza una bala. No utiliza 5, 10 balas como Rambo, ¿no? Imagínate a Rambo, que tiene cientos de miles de balas y cuando entra a un lugar pues comienza a disparar porque sabe que alguna de esas le va a dar a su objetivo. En este caso no quiero que seas un Rambo, quiero que seas un francotirador y que tu mentalidad se enfoque en esta parte de un francotirador. ¿Y por qué hago esta referencia? Porque lo importante en el trading, para que tú puedas tener un desarrollo y una habilidad en esto, es que no te gastes todas las balas. Es que utilices esas balas de una forma adecuada. Ya lo vimos con el tema de la administración del dinero, de la administración del riesgo. Y es que tú no tienes un capital muy grande para estar disparando a dicha y desdicha. O sea, es como que tú tienes que comenzar a cuidar este capital. Entonces quiero que lo veas como un francotirador. Cuando tú estás listo para tomar tu inversión, aplastas el gatillo. Cuando tú estás listo y puedes identificar cuál es el momento adecuado para poder invertir tu dinero, aplastas el gatillo, aplastas la tecla, aplastas el botón de invertir, de comprar o de vender. Y lo vamos a ver un poquito más adelante, pero quiero que te quedes con esta referencia, con esto, ¿vale? Ahora, también que tienes tu punto de entrada, una vez que tú ya aplastaste el gatillo,
una vez que tú ya compraste o vendiste, que estás dentro de una acción, también tienes que saber cuál es tu punto de salida del mercado. ¿Cuándo te sales del mercado? ¿Sí? ¿Cuándo es el momento ideal para salirte? Y esta salida generalmente puede ser o en beneficio o en pérdida. Esos son los únicos resultados que tú tienes en trading, ganando o perdiendo. No quiere decir que tú solo vas a tener ganancias, o no quiere decir que tú solo vas a tener pérdidas. Si tienes pérdidas, pues ahí es donde tienes que hacer la práctica para ir cambiando esa tasa de conversión, de disminuir las pérdidas y comenzar a tener ganancias. ¿Ok? Y en esta salida, tú puedes salir en beneficio, que sería un take profit, que es donde tomas las ganancias. Esto es muy importante porque muchas personas entran a las inversiones creyendo que una vez que hicieron una inversión y ya están ganando, o les da la ansiedad de cerrar en beneficio y no se esperan a su punto de salida adecuado para tomar sus ganancias y van cerrando muy pronto la operación. O pasa la otra, lo contrario, que ya llegó a su punto en donde ellos dijeron, aquí es donde yo busco tomar unas ganancias de mi operación, de mi inversión, de mi trading, y aquí voy a salirme de esta inversión, porque puede ser que el mercado siga o se regrese y yo ya salgo. Pero cuando llega a ese punto y no toman ganancias, viene la parte de la avaricia. La una es el miedo, el que tú sales porque tienes miedo a de que el precio se regrese a tu punto de entrada, o la otra es de que el precio siga el rumbo y que tú quieres ganar más. Esa es ansiedad de ganar más. Entonces tienes que saber cuándo entras, cuándo sales con una ganancia y en este caso cuándo sales con un stop loss, que en este caso el stop loss es lo que te indica a ti cuál es lo máximo de tu pérdida. Esto ya lo vimos en las sesiones anteriores en las que podíamos identificar cuál es nuestra administración de ese dinero para saber cuánto es lo máximo que yo puedo invertir en mi negocio, en esta operación, en este día, y cuánto es lo que puedo tener una pérdida o un gasto. Recordando que habíamos hecho una analogía, como que esto es un tema de administración de dinero, pues cuánto es lo máximo que yo puedo tener aquí en una pérdida, cuánto es lo que puedo gastar yo en esta inversión. Si está controlado, pues ahí se para todo, ¿va? Y ahora vamos a empezar con el tema del ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio de day trading. Nos vamos a enfocar, recuerden, day trading, voy a regresar. Day trading es una persona, un trader que busca operaciones que duran minutos u horas. Estos son temporalidades. Vamos a explicarlo esto en TradingView y vamos a hacer un ejercicio en donde podamos identificar cuáles son los altos, cuáles son los bajos. También vamos a identificar cuál es la dirección, cuál es la posible dirección que se puede encontrar. Y vamos a buscar un punto de entrada que tenga un descuento de aproximadamente un 50% de descuento. ¿Va? Ok, entremos a la parte de la gráfica. En este caso voy a compartir mi pantalla para que podamos ver la forma en cómo estaría adecuado manejar todo esto. Ok, estoy en TradingView. Recuerden, este es TradingView. Tengo una gráfica libre aquí. Ok. Ya hemos visto cómo se maneja el tema de las gráficas. Y aquí lo que yo voy a hacer es el punto 1 de lo que habíamos hablado. Vamos a topar estos puntos aquí. Lo voy a escribir acá arriba para poder tenerlo claro. Que el punto 1 es... Vamos a identificar altos y bajos. Una vez que identifiquemos los altos y bajos, vamos a pasar al punto 2, que esto va a ser identificar la dirección. Y por último, lo que estaríamos buscando aquí es poder tomar una entrada con un menos 50% de descuento. Vamos ahí. Ok, entonces, 1. Identificar los altos y los bajos. ¿A qué me refiero con los altos y los bajos? En trading tenemos lo que se llaman soportes y resistencias. Esto lo voy a colocar aquí como para poder dar un ejemplo.
de lo que quiero explicar. ¿Ok? Los soportes y resistencias son como techos. Generalmente el mercado tiene distintas formas de cómo realiza movimientos dentro del mercado. El mercado puede ir para arriba, puede quedarse lateralizando y puede caer. Eso es lo único que hace el mercado. Sube, baja, ¿vale? Cuando el mercado sube, baja, entendiendo de que el mercado sube, es porque se encuentra en una tendencia alcista. Cuando el mercado baja, es una tendencia bajista, ¿ok? Esto lo tendríamos un poquito más claro identificando esto lo que se llama altos y bajos. Altos, digamos, el precio sube y genera un alto, ¿ok? El precio baja y tiene un bajo. Ahora, el precio puede comenzar a moverse en esos altos y en esos bajos. Estos altos se los conoce como resistencia. Y los bajos es soporte. Entonces tenemos resistencia, altos, y los bajos son soporte. ¿Ok? Entendiendo esto, podemos identificar, también les llaman a los altos o las resistencias, les llaman techos. ¿Ok? En los soportes o los bajos les llaman pisos y techos. ¿Ok? Esto es como para que ustedes lo puedan entender de una forma mucho más fácil, mucho más rápida. Y es que aquí tenemos techos, o tenemos resistencia, y aquí tenemos soporte, o tenemos pisos. ¿Ok? Esto es para que se pueda entender. La terminología adecuada son soportes y resistencias en el tema del trading, para que ustedes se vayan familiarizando, pero va igual. Ok, ahora, una vez que nosotros identificamos los soportes y los techos, lo que vamos a hacer es tener lo siguiente. ¿Qué pasa cuando el mercado sube? Cuando el mercado sube, generalmente lo que nosotros vemos es el precio sube, retrocede, precio sube, retrocede y el precio sube. ¿Ok? ¿Qué estoy mostrando aquí? Es que el precio está en una tendencia a la alza, es hacia arriba. Y aquí, ¿cómo podemos identificar los altos y los bajos? Es con lo siguiente. Un alto, en este caso sería este alto. ¿Cuál es el siguiente alto? Este de aquí. Ahora, ¿cuáles serían los bajos? Tenemos un bajo y tenemos aquí otro bajo. ¿Cuál es el siguiente bajo? Este bajo de aquí. Entonces aquí podríamos ver una tendencia alcista. Los altos son más altos y los bajos cada vez son más altos. Por eso es que se dice que es una tendencia hacia la alza, porque los altos son más altos y los bajos cada vez son más altos. ¿Listo? No nos perdamos. Vamos a continuar con esto de aquí. Voy a entrar, en cambio, ahora con una tendencia bajista. Para una tendencia bajista, lo que voy a hacer es utilizar la herramienta para identificar qué pasa cuando el mercado, en cambio, cae. Lo que se produce es lo siguiente. Si nosotros estiramos, voy a utilizar este ejemplo para que podamos seguir. En continuación, así, de aquí. Entonces, en la línea azul se ve un mercado alcista porque tenemos altos más altos y bajos más altos. Y en la línea roja lo que estaríamos viendo tenemos un alto y tenemos un bajo. Ahora, este bajo es más bajo que el anterior. Y el alto que estaba aquí es más bajo que el alto anterior. Entonces, en una tendencia alcista, vamos a ver como una escalera hacia arriba. ¿Ok? Altos más altos, bajos más altos. Y en una tendencia bajista, lo que estaríamos viendo es una escalera hacia abajo, que sería altos más bajos y bajos más bajos.
¿Ok? ¿Se quedaron con ese concepto? Altos más bajos y bajos más bajos. Este alto es diferente que este otro alto. Este alto es más bajo que el anterior. Este alto es más bajo que el anterior. Este bajo es más bajo que el anterior. ¿Sí? Y este bajo es más bajo que el anterior. Ahora, si nos vamos a un esquema de alto, lo voy a poner con el color azul. Este alto es más alto que el anterior. Ahí lo pueden ver. Y este alto es más alto que el anterior que estábamos viendo. Y este alto, pues, es más alto que el anterior que estaba aquí abajo. Este bajo es más alto que el anterior. Y este bajo, que es más alto que el anterior. Es como una escalera. Cuando ustedes suben una escalera, pues van subiendo 1, 2, 3, van escalando, van subiendo. ¿Ok? Lo mismo pasa en las tendencias. Entendamos esto como una escalera. ¿Ok? Ahora, si nosotros identificamos esta gráfica como altos y bajos, podemos identificar que estamos en una tendencia alcista, al alza, que sería la azul. Esto sería con la tendencia alcista, porque estamos yendo cara arriba. Y por otro lado, tenemos una tendencia bajista, que estamos yendo para abajo. ¿Ok? Esto no es mucha ciencia, estaríamos entendiendo que el uno sube y el otro baja. ¿Cómo identificamos que el uno sube y que el otro baja? Serían por estos altos. Altos más altos o altos más bajos. ¿Listo? Entendiendo esto, ¿cómo identificamos los soportes y las resistencias? Mire, aquí les voy a hacer esto muy fácil. Este de aquí, en este punto de aquí, era un soporte. ¿Ok? En este punto de aquí, este era un soporte. Aquí, esto funcionó como un soporte. ¿Dónde está la resistencia de ese soporte? Lo tenemos aquí arriba. Aquí funcionó como resistencia. ¿Ok? Después de esta resistencia se vio un soporte. Después de este soporte, creó una nueva resistencia. Que esa resistencia está aquí arriba. Después de esa resistencia, creó un nuevo soporte, que es el soporte que está aquí. Después del soporte que viene, pues una resistencia. Así es como se dice, después de la noche, viene la mañana, ¿no? Entonces, resistencia, soporte. Si subimos las escaleras, después de la pierna derecha, sube la pierna izquierda. Entonces es resistencia, soporte, resistencia, soporte, resistencia. Y aquí, miren lo que ocurre aquí. Aquí tenemos un nuevo soporte. Cuando cambia la tendencia de alcista a bajista, tenemos, le vamos a poner nuevo soporte. Y lo voy a poner con rojo. Nuevo soporte. Con rojo. ¿Listo? Este es un nuevo soporte. ¿Por qué es un nuevo soporte? Porque miren, en esta parte de aquí teníamos el soporte que estaba en esta zona y aquí cuando el precio cae, elimina el soporte anterior y crea un nuevo soporte. Y como crea un nuevo soporte, ¿qué es lo que viene después del soporte? Después de la noche viene la mañana. Después de la mañana, después del día, viene la noche. Tenemos una nueva resistencia. ¿Lo ven? Y ahora después de esa resistencia, pues tendríamos un soporte. ¿Dónde estaría este soporte? Digamos el soporte en la parte de abajo. ¿Sí ven? Y después del soporte tenemos una resistencia. Entonces, ¿qué es lo que acabamos de ver? Identificar los altos y los bajos. Cuando nosotros podemos comprender
los altos y los bajos, podemos identificar cuál es la tendencia, la dirección. ¿El mercado está subiendo o el mercado está bajando? En este caso, como el mercado está subiendo, tendríamos resistencias más altas o altos más altos y soportes más altos. Y en el caso de una tendencia bajista, es cuando vemos que las resistencias son más bajas y los soportes también son más bajos. Bajos más bajos, altos más bajos. ¿Listo? Muy bien. Entendiendo esto, si no entendieron, repitan el video para que lo puedan comprender. Y si es que les queda una duda, déjenlo en los comentarios para poder ir avanzando con ciertas cositas que van a ir surgiendo en base a la práctica. Pero recuerden, esto es simplemente práctica. Este concepto, repitan el video, vuelvan a leerlo y repasen. ¿Ok? Ahora, quiero que por favor, una vez que entendieron esto, repitieron el video y están aquí, ahora sí, vuelvan ya con ejercicios listos. Esto lo vamos a ver cómo está en soportes y resistencias ya en los gráficos. Pero una vez que ya hagan una práctica de esto, quiero que lo hagamos en el gráfico. Miren, les voy a hacer el ejercicio. ¿Ok? Vamos a identificar, yo estoy en la temporalidad de un día, alejo del gráfico, y puedo identificar, yo voy a empezar desde aquí. ¿Ok? Tengo un alto y tengo un bajo. De ahí tengo un alto y de ahí tengo un bajo. De ahí tengo un alto y de ahí tengo un bajo. Y tengo un alto y de ahí tengo un bajo. Un bajo por aquí. Y de ahí tengo un alto y de ahí tengo un bajo. Tengo un alto y tengo un bajo. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son mis puntos importantes aquí? Este punto era un bajo. Aquí tengo un alto. Aquí tengo un bajo. Aquí tengo un alto. Aquí tengo un bajo. Aquí tengo un alto. Tengo un bajo. Tengo un alto. Tengo un bajo. Tengo un alto. Tengo un bajo. Tengo un alto. Y tengo un bajo. ¿Ok? Ahora vamos a lanzar los soportes y las resistencias. ¿Os parece? O los pisos y los techos, como les quieran llamar ustedes. Ok. Muy bien. Sería aquí. Miren, aquí tengo soportes y resistencias. ¿Ok? Ahora, una vez que identifico los soportes y las resistencias, que tengo aquí, soporte, resistencia. Aquí abajo tengo un soporte y aquí tengo una resistencia. Se podría decir que el precio, pues, genera un bajo, pero des en cuenta, el precio maneja un rango. No es que esto es preciso, ¿sí? Esto no es preciso, esto es un rango. El precio se mueve en rangos, en este caso se está moviendo. Si yo tomaría información de esto y estaría viendo que el precio se está moviendo en este rango, lo voy a colocar con un color diferente para identificar. El precio se mueve en un rango, luego que se mueve en ese rango, genera un movimiento y toma una dirección. En este caso es una dirección bajista. Se ven aquí en la última parte como cara. Se genera un movimiento bajista. Voy a eliminar poco de estos dibujos que hice aquí para no perderlos. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tenemos soportes, resistencias, altos y bajos. Este es un alto, este es un bajo. Perdón, este es un bajo, este es un alto. Este es un bajo, más bajo que el anterior. Y tenemos un alto aquí, que no fue más alto que el anterior, fue más bajo que el anterior. ¿Ok? Y de ahí tenemos un bajo. Después de este bajo, tenemos un alto, que ya fue más alto que el anterior. ¿Sí ven? Miren, aquí es donde ya comenzamos a ver la teoría. Este alto es más alto que el anterior. Este es más alto que el anterior. Este es más alto. Bueno, esto es un más. ¿Yep? Que el anterior. Ahora, este alto era más
bajo que el anterior. ¿Sí se dan cuenta? Aquí cambia. Este era más bajo que el anterior. Pero este de aquí era más alto que el anterior. ¿Sí ven? Entonces, cuando ocurre que comenzamos a ver altos y bajos más altos, es una tendencia alcista, que es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Una vez que vemos de una tendencia alcista, miren lo que ocurre, que estábamos conversando. El precio tiene altos más altos y se produce una tendencia alcista. Aquí pueden ver, es una tendencia alcista. Y una vez que nosotros vemos que genera un alto que es igual que el anterior, y luego de ese alto, miren lo que ocurre aquí. Elimina este bajo, el precio cae por debajo y genera un bajo, y elimina este bajo anterior. Miren lo que ocurre. Genera un nuevo alto, que este nuevo alto es más bajo que el anterior. Por lo tanto, nos da inicio a que esto es una tendencia bajista y alcista a bajista. ¿Ok? Entendiendo esto, podemos identificar cómo se mueve el mercado en una tendencia alcista y en una tendencia bajista. ¿Estamos? Miren. Entonces, ¿qué pasó después de eso? Pues generó un bajo que generó un alto. Y ahora, actualmente, el precio generó un nuevo bajo aquí. ¿Sí? Entonces, ahorita estaríamos viendo una tendencia bajista. Vamos a ver lo contrario. Vamos a ver una tendencia alcista. Vamos a encontramos una tendencia alcista. Pues aquí tenemos una tendencia alcista. Bien. El ejercicio es de que ustedes comiencen a identificar en qué tendencias se encuentran. Bien. Aquí comenzamos a ver. Tenemos un bajo y aquí tenemos un alto. El precio sube, tiene un bajo, genera un nuevo alto, tenemos un bajo más alto, ahora tenemos un alto más alto que el anterior, tenemos un bajo más alto que el anterior y aquí tenemos un alto que es casi similar al anterior. ¿Qué ocurre aquí? Tenemos un bajo que es más bajo que el anterior, pero este de aquí ya nos está diciendo, hey, aquí hubo un alto similar. ¿Qué ocurre después? Ocurre que tenemos un alto más alto que el anterior, y si nos vamos para este lado, miren lo que ocurre. El precio cae y es un bajo más alto que el anterior. ¿Se ven? Aquí estamos en una tendencia alcista. El precio comienza a formar una tendencia alcista con altos más altos y bajos más altos que el anterior. ¿Ok? ¿Cuál es el ejercicio? Que ustedes comiencen a identificar los altos y los bajos, los soportes y las resistencias. Y de preferencia, utilicen este rectángulo para colocar sus líneas de soporte y de resistencia. ¿Entienden? Una vez que hagan este ejercicio, comienzan a practicar cuáles son los puntos de soporte y cuáles son los puntos de resistencia. Tenemos un soporte que van a ser como techos en esta parte de aquí. Bien. Y en esta parte tenemos una resistencia. Entonces todo comienza a tener una mejor forma. Cada vez ustedes pueden ir estirando y pueden ir identificando los soportes y las resistencias. El mercado sube, lateraliza un poco, después lateraliza un poquito más, después tiene un movimiento bajista. ¿Sí? Entonces, identifiquen los altos y los bajos que les va a permitir a ustedes conocer cuál es la posible dirección del mercado. Una vez que identifican los altos y los bajos, que es lo que estamos viendo aquí, identifican los altos y los bajos, ustedes pueden identificar si la dirección es alcista
o es bajista. ¿Ok? Ahora, voy a eliminar todo esto y nos vamos a ir a un ejemplo de lo que manejaría un day trader. ¿Ok? Un day trader lo que busca es identificar la dirección en el día. ¿Cuál va a ser la dirección del día? En este caso, pues me voy a la temporalidad de un día y ya hemos identificado que la tendencia es bajista. Es decir, aquí nosotros comenzamos a ver que el precio comienza a tener altos más bajos y bajos más bajos. ¿Vale? Identificando esto, yo ya sé que en días estoy teniendo tendencias bajistas. Ahora, ¿qué es lo que yo hago aquí? Lo que yo busco es identificar. Este fue el bajo anterior, el estiro. ¿Ok? Entonces aquí tengo un bajo. ¿Y cuál fue el alto de ese bajo? Pues aquí tengo un alto, que sería esta zona de aquí. Entonces tengo un alto y tengo un bajo. Ahora me voy a una hora. Perfecto, entonces como yo ya lo vi en un día, una vez que yo ya identifico la gráfica en un día, he tomado estas zonas como de soporte y de resistencia, podemos ver aquí. Pues lo que yo quiero identificar es hacer una operación en un día de trading. Es decir, abrir la operación en la mañana y cerrarla en promedio 1 hora o 2 horas. Entonces, una vez que tengo en un día esta información, tengo el alto y tengo el bajo, miren, ¿qué es lo que podría pasar? Recuerden que nosotros no sabemos qué es lo que hace el mercado, pero sí lo que buscamos son estadísticas de qué es lo que podría hacer. Entonces buscamos una estrategia para identificar la dirección. Entonces, miren, punto 1, aquí yo puedo ver que el precio puede subir y caer y seguir la dirección bajista. O punto 2 es que el precio puede subir y generar una dirección alcista. También la otra posibilidad es de que el precio suba, baje y comience a lateralizar. Son 3 opciones en donde el mercado puede hacer. No puede hacer mayor cosa. Puede subir, puede bajar o puede lateralizar. Entonces, para identificar si el mercado puede subir o puede bajar, lo que hago es me voy a una temporalidad menor. Es decir, de un día me voy a una hora. Una vez que llego a una hora, puedo identificar que aquí también tengo altos y tengo bajos. Bien. ¿Cuáles son mis altos? Aquí tengo un alto. Aquí tengo un bajo. Aquí tengo un alto. Aquí tengo un bajo. Este podría ser un alto. Y acá tengo un bajo. ¿Ok? Entonces estoy en una dirección bajista. ¿Cuál es el siguiente punto que debería de hacer? Un alto. En una hora buscaría un alto, pero yo no sé si ese alto va a ser más alto que este o más bajo. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar aquí? ¿Cuáles son mis soportes y cuáles son mis resistencias? En este caso, tengo un alto, que sería este alto de aquí, que si lo proyecto, pues sería el siguiente alto a donde el precio podría llegar. Podría. Por otro lado, tengo una resistencia, que sería en esta zona de aquí. Recuerden que los soportes y las resistencias, este sería una resistencia, este sería un soporte. Y también tendría un nuevo punto de soporte, que sería aquí abajo. ¿Ok? Entonces tengo zonas en donde el precio puede llegar. Estoy haciendo una proyección de hacia dónde podría ir el precio. Entonces, tengo un alto, tengo un bajo. Tengo un bajo, ahora tengo un alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que en este día lo que yo buscaría es identificar hacia dónde podría ir el mercado. ¿Ok? Entonces, estaría viendo que el mercado podría subir para seguir bajando, porque esa es la dirección que tiene en un día, en una hora, puede seguir bajando o puede cambiar la tendencia.
Entonces me voy a una temporalidad más pequeña. Ejemplo, 15 minutos. Bien. ¿Qué es lo que puedo identificar en 15 minutos? En 15 minutos lo que estoy identificando, hay algo aquí que les quería mostrar, que por ejemplo es esta zona de aquí. Les voy a poner con un color negro para que se pueda diferenciar. Es que si yo me voy, aquí estoy en un día, ¿va? Entonces, en un día hemos colocado soportes y resistencias de un color oscuro. ¿Listo? Como identificamos, lo pusimos de un color oscuro. Si yo me voy a una hora, tengo el recuadro oscuro dentro de esa hora, que es de un día, como un piso, que ahora puede ser un soporte, un techo. ¿Ok? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquí identifico cuáles son mis soportes y mis resistencias, mis altos y mis bajos, mis techos o mis pisos. Y en 15 minutos, bajando, yo puedo identificar que esta zona de aquí, pues tiene mucha zona de bastante proyección a que el precio puede llegar ahí. Entonces, lo más seguro es que mi proyección aquí es, el precio puede llegar a esta zona, puede corregir, o el precio puede llegar a esta zona y comenzar a subir. Son dos proyecciones que yo tengo. Una vez que identifico estas proyecciones, en 15 minutos hago lo mismo. Veo cuáles son los soportes y las resistencias que estaría teniendo en esta zona. Si ya lo vi en una hora, pues mire, lo que yo comienzo a identificar aquí es qué podría ocurrir en 15 minutos, qué es lo que me está dando. Aquí me está dando una tendencia alcista, puede ser alcista, pero no deja de ser alcista hasta que en 15 minutos rompa esta zona de aquí para que se vaya para la parte de arriba. Si yo me voy a 5 minutos, lo que comienzo a ver en cambio son una tendencia alcista, que es lo que estábamos viendo en 15 minutos. En 15 minutos yo ya estoy viendo que el mercado está subiendo. ¿Entienden? Pero ¿hasta dónde puede subir el mercado? El mercado puede subir hasta esta zona para caer, o puede subir para esta zona y romper, irse para arriba. Ok, entonces, si yo lo estoy viendo en tendencia alcista, si yo veo en 5 minutos, comienzo a ver, en cambio, bajos, más altos, altos, más bajos. ¿Sí ven? Altos. Aquí el precio genera un movimiento. Que no se confundan, el precio sube, genera un bajo, pero aquí no. Mantiene y genera nuevamente un alto más alto que el anterior. Y sí. ¿Sí ven? Entonces se lo ve que esto es una tendencia alcista. Al menos de que rompa esa tendencia alcista y se vuelva bajista. ¿Cómo lo pudimos identificar? Esto lo podemos identificar cuando existe un rompimiento del último basto. ¿Sí? Eso es un cambio de tendencia, un cambio de estructura de alcista a una estructura bajista. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que buscaría aquí? Pues bien, aquí lo que se buscaría, una vez identificando que tenemos, voy a regresar a lo que hemos conversado aquí, que se me fue el texto, y es de que el punto 1 de lo que estábamos hablando es el punto 1 era identificar, me voy a poner todo, los altos y bajos. ¿Va? El punto 2 era identificar, y en este caso, la dirección. Ustedes ya saben identificar los altos y los bajos, por lo tanto pueden identificar la dirección. En un día estamos viendo una dirección bajista y estamos viendo altos más bajos y bajos más bajos. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora
lo que nos quedaba pendiente era el punto 3, que era buscar un descuento de un 50%. Sí, de un menos 50%. Esto, como el mercado en este momento no se está moviendo, porque lo estamos haciendo fuera del horario de mercado, no podemos ver si es que el precio va a llegar a ese punto. Es decir, no podemos saber si el precio va a llegar a este punto o no. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entrar a una gráfica identificando el movimiento anterior. Es decir, estamos aquí en esta parte que el mercado está cayendo. ¿Okay? Tenemos el alto y el bajo. Tenemos el piso y el techo. Vamos a una hora. Y aquí identificamos el alto y el bajo. Acá teníamos una zona. Si yo estiro este de aquí, miren dónde va a llegar. Va a llegar similar a esta zona de aquí, que es justamente esta zona que comienza a ser de escalera, como soporte y resistencia, de techo y de piso. Sí. Y miren aquí. Aquí tenemos otra zona que funciona de la misma manera. ¿Ok? Entonces, miren lo que ocurre. Si yo me voy al movimiento anterior, ¿cómo encuentro este 50% de descuento? Una vez que identifico los altos y los bajos, que identifico la dirección, pues ¿qué es lo que estoy buscando? Es un movimiento hacia la baja. Es que el mercado está buscando bajar. ¿Por qué? Porque en una hora estoy viendo un movimiento bajista, que viene bajista, en un día. En una hora estoy viendo también movimiento bajista. Entonces digamos que el mercado está en esta zona. ¿Ok? Miren, esta zona es donde yo tengo altos y bajos. Si identificamos este bajo, tenemos este alto, tenemos este bajo, tenemos este nuevo alto, después tenemos este bajo. Aquí el precio como que se mantiene por una zona y el precio y hace un alto similar al anterior. ¿Pueden identificar? ¿Cómo lo podemos ver? Hagamos. Cogemos este herramienta rectángulo, identificamos este y lo estiramos. Una vez que estiramos, este alto de aquí fue muy similar al alto anterior. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Después se genera un rompimiento bajista y genera un nuevo bajo. Un bajo más bajo que el anterior. Como podemos ver, aquí tenemos un piso que ahora lo utiliza de soporte. Y aquí cuando se produce un movimiento fuerte, utilizamos la herramienta de buscar los descuentos. Esta herramienta la vamos a encontrar en esta sección de la parte de la izquierda, en donde es la tercera. Entramos aquí y nos dice retroceso Fibonacci. Entramos aquí, en esta herramienta, y podemos trazar, una vez que identificamos un movimiento que elimina ese bajo anterior. Voy a revisar hacer esto para que se pueda explicar. Aquí yo tengo un alto y aquí yo tengo un bajo. Este alto de aquí fue similar al anterior. Después de este alto de aquí se generó un bajo y este bajo de aquí fue más alto que el anterior. ¿Cuál anterior? Este de aquí. ¿Listo? Después de ese movimiento se produjo un movimiento alcista. Este movimiento alcista no generó un movimiento fuerte hacia arriba, sino que generó un movimiento en caída. Por lo tanto, yo tengo un nuevo alto aquí, que fue más alto que el anterior, pero tuve un gran rompimiento aquí. Es decir, aquí ya no respetó y eliminó este de aquí, este bajo. ¿Recuerdan? Lo elimina. Este movimiento de aquí elimina ese bajo y genera ahora un nuevo bajo, que sería este bajo de aquí. Ahora mi dirección es bajista. ¿Ok? ¿Entendemos esto? Una vez que identifico los altos y los bajos, la dirección, puedo identificar ahora, una vez que pasa esto, es una dirección bajista.
Y ahora utilizo mi herramienta Fibonacci. Una vez que ya tengo la determinación de que el siguiente va a ser un alto más bajo, utilizo mi herramienta Fibonacci, que es desde el punto inicial, hago pitch en la punta de ese alto y me voy hacia el bajo y lo estiro hacia la derecha. Mire, una vez que lo estiro hacia la derecha, esta herramienta lo que va a hacer es darme los puntos en donde el mercado llega a tocar. Y miren dónde toca. Quiero que se enfoquen en esta zona de aquí. Es el 50%. Esa zona de ahí es lo que yo estoy buscando. El 50% de retroceso de este movimiento bajista para poner mi operación en venta. ¿Qué es lo que hago aquí? Pues aquí es donde aprieto el gatillo y abro una operación en corto, que sería en esta zona de aquí, utilizando un beneficio del 2%, que sería aproximadamente por aquí, con un riesgo sobre este alto. Y se produce el movimiento bajista. ¿Entienden? Una vez que identifico que el mercado confirma mi tendencia de los altos y los bajos a una dirección que yo estoy viendo, puedo tener una operación y es donde aprieto el gatillo, que sería esta zona de aquí, para buscar una venta. Eso, mis queridos amigos, es lo que buscaríamos al momento de hacer una operación. Miren, voy a hacer con el siguiente movimiento que existe aquí. Ok, este fue el primer punto que nosotros hemos tomado como ejemplo. Ahora me voy a ir al siguiente punto. Aquí tenemos un alto, tenemos un bajo. Una vez que se produce este bajo, tenemos un nuevo alto. Pero es un alto más bajo que el anterior. ¿Estamos de acuerdo? Ese alto más bajo que el anterior generó ahora otro nuevo bajo. ¿Se dan cuenta? Aquí se genera un nuevo bajo. Este nuevo bajo, ahora, el movimiento importante fue aquí. Si yo utilizo la herramienta desde esta zona a esta zona, miren, lo más bajo que hubo fue casi al 50% de esta zona. Pero llegó al mismo bajo anterior que lo utilizó como nuevo techo y siguió cayendo. Porque existe ese rompimiento bajista. ¿Ok? Ahora me van a decir algunos, pero ¿qué podría pasar en este? Si hacemos el mismo ejercicio, identificamos cuál sería el punto de retroceso, tendríamos un descuento para ver si el mercado sigue cayendo, pues tendríamos este es nuevo punto alto y este tendríamos como punto bajo. Miren, el precio ya pasó este 50% de retroceso y está sobre el 50%. Y como estábamos viendo, es posible que el precio llegue a esta zona para seguir cayendo o para seguir subiendo. Esta, la herramienta Fibonacci, es la herramienta que les va a servir a ustedes para identificar cuáles son los puntos de descuento que podríamos tener para tener en nuestra inversión. Recuerden que esta herramienta se la utiliza después de identificar los altos y los bajos y que determinen la dirección a la que nos estamos enfocando. Y ahí tendríamos un beneficio de una posible oportunidad. ¿Ok? Vamos a ver si encontramos otro ejercicio por aquí. Pues aquí se podría ver un posible movimiento. Ahora que ya conoces cómo identificar los altos y los bajos, identificar la dirección del mercado si es alcista o es bajista y utilizar la herramienta del descuento una vez que identifiques los puntos anteriores, pues ya estás listo para comenzar a tener una estrategia de inversión. El repaso de esta sesión es que vimos los tipos de estrategias que existen. Recuerda que todos están correctos, todos funcionan, todo depende de la personalidad de lo que a ti te guste. Tú eliges el camino por el cual tú te quieres ir. En trading específicamente tendremos 3 tipos de estrategia: scalping, day trading y swing trading. ¿Perfecto? Tú eliges cuál de estos son los que te quieres mover y todos estos dependen de la temporalidad en cómo tú utilizas. Hicimos un ejercicio en donde tú puedes identificar
¿cuál es la diferencia de un trader y de un inversionista? El trader son personas que se enfocan a desarrollar estrategias en un corto plazo. Recuerda la diferencia que existe de la estrategia de corto plazo y de aprender trading. No es lo mismo decir que vas a aprender el trading en corto plazo a que vas a hacer una estrategia de corto plazo, ¿sí? La diferencia de un trader y de un inversionista es que el trader busca hacer estas inversiones en corto tiempo. Un inversionista busca hacerlo en un más grande tiempo. También identificamos la dirección de los mercados con el ejercicio que lo hicimos, entendiendo cuáles son los altos, cuáles son los bajos, y esto nos llevaron a identificar cuáles eran las posibles direcciones que podría tener el mercado. También utilizamos la herramienta Fibonacci, que era la herramienta que nos ayuda a identificar los descuentos. Pero ten en cuenta que para poder utilizar esta herramienta es muy importante que primero identifique los altos y los bajos y la dirección para que lo puedas implementar. Es momento de que comiences a hacer tus ejercicios, tu análisis y que nos mandes dentro de los comentarios qué tal te ha parecido esta nueva sesión.